Históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Buenas tardes, Radio Escuchas. Sean bienvenidos una vez más al Baúl de Pesqueira. Esta semana hemos preparado un especial navideño titulado Navidad en tiempos de guerra. Para comenzar, Uriel Navarro hablará sobre la tregua de Navidad de 1914 durante la Primera Guerra Mundial. El transcurrir del tiempo a través de nuestro reloj de arena solo se detiene para hablar de los protagonistas que han hecho historia. En la Navidad de 1914, en el frente de guerra, Noche de Paz y Noche Silenciosa tuvo un significado distinto al que le damos ahora. En esa noche, en el primer año de una guerra que dejó muchas bajas y que se considera una de las más violentas por haber durado 4 años, se dio una tregua en la cual cesaron los disparos, se dejaron a un lado los rifles y las demás armas, y el campo, que se consideraba tierra de nadie, se llenó de soldados quienes estaban deseando una feliz Navidad. El Papa Benedicto XV ya había propuesto, hacia unos pocos meses atrás, el hecho de tener una tregua con motivo de la Navidad, puesto que le preocupaba la situación de guerra en la que se encontraba Europa. Pero esta situación, esta propuesta, fue negada por las autoridades oficiales de las naciones en conflicto. Sin embargo, esto se dio a cabo, y fue por la iniciativa de los mismos soldados que se encontraban en el frente de guerra. Muchos historiadores no se ponen bien de acuerdo en cómo es que comenzó esta tregua. La historia más aceptada es que los soldados alemanes, desde sus trincheras, comenzaron a cantar canciones clásicas de Navidad, las mismas que fueron escuchadas por soldados ingleses. Mientras ellos escuchaban, después ellos mismos empezaron a cantar también, a lo que fueron escuchados por los soldados alemanes. También se dice que después las canciones navideñas fueron cantadas por ambos bandos al mismo tiempo, y que es entonces cuando decidieron salir y abrazarse. Se intercambiaron regalos como cigarros, estuches para escribir cartas y otros detalles pequeños. Bueno, sin embargo, esto no fue una situación que se diera de un momento a otro. Se sabe que realmente estos momentos de paz ya se venían repitiendo desde hacía semanas incluso, debido a que es una guerra que se veía que no iba a durar poco tiempo. Para diciembre se sabía que no iban a ser cuestiones de unos pocos meses, así que los soldados ya se encontraban acostumbrándose a la situación de vivir entre las incomodidades. Las trincheras son un lugar muy hostiles para estar pasando un periodo muy largo de tiempo. Comenzaban a darse situaciones en que los soldados se intercambiaban objetos o palabras o incluso hacían pequeños tratos. Por ejemplo, se dio la situación en que un soldado francés se acercó a los soldados alemanes para intercambiar unos cigarrillos por un corte de cabello. Se dice que esto se dio en muchas ocasiones. O también el caso contrario, el de un soldado alemán que, pareciendo en broma, se acercó a los soldados franceses preguntando si podía pedir un plato de comida. Ellos aceptaron igualmente en una especie de broma, pero resulta que realmente se dio esta situación y se creó una especie de amistad entre el soldado alemán y ese cuerpo de soldados franceses. Los oficiales no se encontraban muy de acuerdo con estas situaciones, especialmente cuando se dio la tregua navideña. Ellos ordenaron que todos los soldados volvieran a sus trincheras. Sin embargo, esto no fue obedecido en muchos lugares. De hecho, podemos decir que esta tregua no fue expandida en todo el frente de guerra. De hecho, la Navidad de 1914 fue uno de los momentos más crueles en la batalla. Incluso se dice que algunos que estaban contagiados por ese sentimiento de espíritu navideño se acercaban a las trincheras contrarias solamente para ser recibidos, no por regalos o por abrazos, sino por el armamento enemigo. Muchos nombres fueron anotados, puesto que se consideraba como una traición a las naciones que se encontraban en guerra. También se habla mucho sobre un partido de fútbol, el cual fue celebrado en esta tierra de nadie. Sin embargo, muchos opinan que esto es solamente un mito. Se dice que sí, hubieron abrazos, intercambio de regalos e incluso unos pequeños juegos de fútbol muy improvisados.
Sin embargo, no se dio nada bien organizado, al contrario de lo que se suele opinar. Actualmente se sigue recordando mucho esta tregua navideña e incluso es celebrada en algunos de los países europeos. A pesar de que algunas cuestiones pudieran estar mitificadas o idealizadas, se sigue considerando como un símbolo de que puede existir la paz entre las naciones, aun cuando se encuentran en guerra. Para el Baúl de Pesqueira, Uriel Navarro. ¿Qué mejor manera de conocer la historia que reviviendo a sus testigos? Daniel Montaño presentará la carta de Chater, un soldado que relató la tregua de Navidad. El Baúl de Pesqueira aún guarda documentos testigos de nuestra historia, tan valiosos como un pergamino. Memorias en papel que atesoran gran parte del pasado. Hoy te presentamos un documento histórico a través de esta sección Pergamino. Carta del segundo teniente Alfred Dugan Chater, del segundo escuadrón de escoceses de Gordon, día de Navidad de 1914 en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Queridísima madre, estoy escribiendo esto desde las trincheras. Metido en un agujero, con hoguera de leña y buena provisión de paja, es bastante acogedor. Aunque está helando mucho y hace verdadero tiempo de Navidad. Creo que he presenciado hoy una de las visitas más extraordinarias que nadie haya contemplado. Hacia las 10 en punto de esta mañana, estaba observando por encima del parapeto cuando vi a un alemán agitando sus brazos y 2 de ellos salieron de su trinchera y vinieron hacia nosotros. Estábamos a punto de abrir fuego cuando vimos que no tenían rifles, así que uno de nuestros hombres fue a su encuentro y en unos minutos la tierra entre las 2 líneas de trincheras se llenó de hombres y oficiales de ambas partes, estrechando manos y deseándose unos a otros una feliz Navidad. Esto continuó alrededor de media hora, cuando se le ordenó a la mayoría de los hombres volver a sus trincheras. Durante el resto del día, nadie realizó ningún disparo y los hombres deambularon a voluntad por la parte superior del parapeto, cargando paja y leña en campo abierto. Tuvimos también ceremonias de funeral conjuntas con servicio para los muertos, algunos nuestros, algunos suyos, que yacían entre las líneas. En fecha posterior, pero en la misma carta escribió: no sé cuánto durará, creo que se suponía que terminaría ayer, pero no hemos podido oír disparo alguno alrededor de la línea de frente hoy, excepto un pequeño bombardeo lejano. Vamos a tener otra tregua el día de Año Nuevo, pues los alemanes quieren ver cómo saldrán las fotografías que nos hemos hecho. Para el Baúl de Pesqueira, Daniel Montaño. En tiempos de Navidad, compartir la cena es un momento de paz. Jorge Lares hablará sobre la cena de Navidad de 1944, donde compartieron soldados alemanes y americanos. El día a día a través de la historia. Fechas, Personajes, lugares y acontecimientos que hoy son parte del pasado. que hoy son historia. A través de nuestra sección Diario. Contrario a lo sucedido en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda no hubo algo parecido a la tregua de Navidad. Sin embargo, se dio una pequeña anécdota digna de un cuento navideño. Sucedió en diciembre de 1944 durante el conflicto conocido como Batalla de Ardenas, que se llevó a cabo en la zona del Bosque de las Ardenas entre Bélgica y Luxemburgo. Tras el exitoso desembarco de Normandía 6 meses antes y con las tropas de los aliados pisándole los talones, Alemania decidió lanzar una gran ofensiva, la última contra los aliados por parte de Alemania, con el fin de fragmentar a los ejércitos aliados y tomar la ciudad de Amberes y su puerto. Para ello, un gran número de tropas y material fue desplegado a la zona con estricto secreto y el 16 de diciembre comenzó la ofensiva que tomó por sorpresa a los aliados. En la misma región de Ardenas, no muy lejos del campo de batalla, dentro de una cabaña en el bosque, se encontraban Elisabeth Winken y su hijo de 12 años, Fritz Winken.
El marido de Elisabeth y padre de Fritz los resguardó en esa cabaña debido a que su casa en Aachen, Alemania, había sido bombardeada. El padre, Hubert, se quedó trabajando en Aachen y visitaba a su familia cada vez que tenía oportunidad. La víspera de Navidad, madre e hijo esperaban a Hubert, el cual no pudo ir ese día. No obstante, recibirían otra visita inesperada. Elisabeth acudió al llamado de la puerta y encontró a 2 hombres frente a ella y otro sentado sobre la nieve. Se trataba de 3 soldados estadounidenses que llevaban días perdidos en el bosque buscando su unidad de combate. Uno de ellos, gravemente herido de bala en una pierna. Pese a lo penado que resultaba ayudar a los enemigos, Elisabeth no dudó en albergar a los 3 soldados en la cabaña. Se comunicaron a través de señas y movimientos debido a que no entendían el idioma del otro, hasta que uno de los soldados tomó conocimiento de que Elisabeth sabía francés. Ella albergó a los 3 soldados y le brindó sus cuidados al herido. Mandó a su hijo Fritz por más patatas para la cena. Pero esa no sería la única visita de la noche. Momentos después, la puerta volvió a sonar, y al atender nuevamente el llamado, los Winkens se encontraron con otros 4 soldados, esta vez alemanes, igualmente perdidos, hambrientos y con frío como los estadounidenses. Elisabeth los invitó a pasar, no sin antes decirles que adentro había otros 3 soldados, pero del bando contrario. Ella persuadió a los alemanes de no abrir fuego y dejar sus armas fuera, cosa que también pidió a los estadounidenses. Al inicio la atmósfera era tensa, pero conforme fue pasando el tiempo y el olor a pollo asado inundó la habitación, los ánimos se calmaron. Incluso uno de los soldados alemanes, que era estudiante de medicina, ayudó al soldado estadounidense herido. También comenzaron a compartir algunas cosas, como el soldado alemán que compartió su pan de centeno, o el estadounidense que compartió algo de café. Una vez, cuando la cena estuvo lista, que constaba en patatas y un pequeño gallo, todos se sentaron a la mesa y Elisabeth realizó sus oraciones pidiendo por el pronto fin de la guerra, tras lo cual los 7 soldados se encontraban conmovidos. Al final salieron a observar las estrellas, agradeciendo a los Viken a su manera. Y esa noche durmieron todos juntos. A la mañana siguiente, los alemanes ayudaron a realizar una camilla improvisada para el soldado herido y les indicaron a los estadounidenses cómo llegar a sus líneas de forma segura. Incluso les obsequiaron una brújula. Elisabeth, Fritz y Hubert sobrevivieron a la guerra. En la década de los 60, los padres de Fritz murieron y él emigró a los Estados Unidos. Él siempre trató de encontrar a los soldados sin éxito y no fue sino hasta 1995, cuando se transmitió su historia por televisión, que se pudo encontrar con Ralph, uno de los soldados, el cual aún conservaba la brújula. Tiempo después se reencontraría con otro de los soldados estadounidenses y de los alemanes ya no volvió a saber nada. Ralph murió en 1999 y Fritz Becken murió 2 años después, el 8 de diciembre de 2001. Durante su reencuentro, Ralph le dijo a Fritz, cito, «Tu madre nos salvó la vida». Fin de la cita. Para el Baúl de Pesqueira, Jorge Alfonso Lares Miranda. Continuamos con Alfonso Yescas, quien presentará su investigación sobre la Navidad en la Alemania nazi. El Baúl de Pesqueira guarda información y datos relevantes y curiosos de gran interés. Y hoy la presenta a través de Cajita de Madera. Navidad de la Alemania nacionalista. En el Tercer Reich se mostraban muchos de los rasgos propios de cualquier secta religiosa. Liderazgo bajo la figura de Adolf Hitler, dogmas y rituales propios y una fe ciega propia de feligreses. Aún así, Hitler no deseaba que el movimiento nacional socialista terminase adquiriendo un cariz religioso. Entre las filas del partido había diversidad de creencias y doctrinas, entre ellas protestantes y católicos practicantes, ateos, creyentes de un Jesús ario y no judío. Hitler se había criado en un hogar católico,
por lo que en su juventud profesó esta religión. Pese a ello, terminó por decantarse ya en su vida adulta por las ideas del protestantismo alemán. Lo que Hitler siempre quiso fue un Estado secular, basado en el lema Blut und Boden, sangre y tierra, en el que la raza y la nación estuvieran por encima de las diversas denominaciones cristianas. Para llevar a cabo esto, habría que reconstruir las fiestas religiosas, una oportunidad y dificultad al mismo tiempo para alcanzar la meta de la seculación del pueblo alemán. Si bien algunas enseñanzas cristianas colisionaban con la ideología nacional-socialista, las festividades religiosas podrían aprovecharse para movilizar las fortalezas espirituales y emocionales de la comunidad en torno al nacionalsocialismo. La Navidad, una de las fechas más señaladas en el calendario litúrgico de los cristianos alemanes, era la fecha perfecta para poner en marcha la maquinaria propagandista del partido. Lo cierto es que a base de las propias creencias de los miembros del partido, poco después que Hitler ascendió al poder, la Navidad fue moldeada a imagen y semejanza del nacionalsocialismo. Era una época festiva totalmente alemana, con hombres y mujeres rubios de ojos azules que recuperaban las antiguas tradiciones nórdicas precristianas, tradiciones ligadas con las antepasadas tribus germánicas provenientes del norte de Europa. Im Namen des Führer danke ich. En nombre del Führer le agradezco a usted. Uno de los pósters propagandísticos de la Navidad en la que se hacía una colecta para los soldados al frente oriental en 1941. Ni en la lucha contra el comunismo se perdía el espíritu navideño nacional socialista. El partido aprovechó la cercanía de la Navidad con el solsticio de invierno para recobrar el espíritu de las antiguas fiestas paganas. Una fiesta que ahora pasaría a ser excusa para la reunión de las familias alemanas en conexión con su pasado mítico mediante la exaltación del nacionalismo, rodeadas de preciosos abetos y troncos de Navidad. Tradicionalmente, los alemanes utilizaban la palabra Weihnacht, Noche Santa, para referirse a la Navidad, pero con la llegada del nacionalsocialismo se promovieron dos más: Julfest, fiesta de Jule, y Rauhnacht, Noche Dura. Al cambiar el nombre de la Navidad, perseguían cortar lazos con las festividades cristianas y darle un giro a su favor, enfatizando sus raíces germánicas y recordándole a la población las frías, oscuras y duras noches de invierno que precedían el regreso del sol. Era una clara analogía a la Alemania de posguerra. Los días oscuros de esta Alemania habían llegado a su fin, y la salvación llegaba, pero no de la mano de Cristo y su reino de Dios, sino gracias al Partido Nacional Socialista y al advenimiento de un renovado imperio alemán. Siempre que se podía, tanto en la esfera pública como privada, los aspectos navideños religiosos cristianos eran sustituidos por simbolismos nacionalistas y paganos. Se erigieron árboles de Navidad en muchas localidades coronados con la esvástica, cruces solares germánicas o runas nórdicas. Entre otras cosas que se eliminaron de las fiestas, lo más notable fue eliminar las referencias a Cristo o al cristianismo de muchos villancicos y cambiarse por los dioses nórdicos. El partido organizó celebraciones masivas en toda Alemania con la que miembros de las juventudes hitlerianas representaban rituales del solsticio en la que los soldados realizaban los juramentos de fuego delante de las hogueras enormes. Papá Noel seguía existiendo, aunque se le cambió la apariencia por el dios nórdico Odín. Seguía trayendo regalos a los niños buenos nacionalsocialistas. Los adultos siguieron con la tradición de intercambiar regalos entre sí. Fue una de las pocas tradiciones que se dejaron intactas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Julfest trascendió las fronteras alemanas, ya que el Departamento de Propagandística editó anualmente un libro para soldados y civiles en el que se incluían historias, canciones e ilustraciones que resaltaban la valentía y el sacrificio de los soldados y sus familiares. Al término de la guerra, todas estas tradiciones fueron borradas y solo quedaron en el imaginario de esa generación de alemanes. Para el Baúl de Pesqueira, en colaboración con Alfonso Yescas, Daniel Montaño. Víctor Cervantes hablará sobre la Navidad en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Navidad en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que la guerra estuviera en curso, no fue un impedimento para que los norteamericanos festejaran la Navidad, tanto en su país como en el extranjero. En los Estados Unidos es o era una costumbre que los republicanos y los demócratas tuvieran una batalla campal
de bolas de nieve en el Capitolio. Así como también era toda una tradición que el presidente en turno le estrechase la mano a todas las personas quienes acudieran a la Casa Blanca a saludarlo en esas fechas. Sin embargo, estas dos tradiciones no fueron muy tomadas en cuenta en el transcurso de la guerra, ya que toda la atención estaba en el campo de batalla, con los soldados, quienes a pesar de su situación festejaron la Navidad de un modo u otro. Es necesario hacer mención a que el país del norte giró propaganda navideña atacando a sus enemigos, la Alemania nazi, el Imperio japonés e Italia. Es muy famoso un dibujo propagandístico donde aparece Santa Claus sosteniendo con la mano derecha a Adolfo Hitler, quien tiene forma de un hombre de nieve, mientras que con la mano izquierda sostiene al emperador japonés. Era la cabeza del mandatario en el cuerpo de un pequeño roedor. Por último, vemos a Benito Mussolini tirado en el suelo, a quien Papá Noel retiene con una de sus botas. Los soldados que en esos momentos se encontraban al frente en el campo de batalla también tuvieron su Navidad. Para muestra de ellos existen varias fotografías. Por ejemplo, hay una fotografía de la Navidad de 1942 donde aparece un soldado compartiendo barras de chocolate con un grupo de niños. Hay otra fotografía del siguiente año, 1943, donde tenemos a unos soldados en un hospital adornando un árbol de Navidad. Al igual que hay fotografías ya sin fechas donde aparecen haciendo entrega de regalos el puro día de Navidad. Al igual que existe otra en donde efectivamente hay otros soldados, pero en esta ocasión heridos, repartiendo regalos. En esta última fotografía hay una descripción donde se menciona que el clima en ese día era de 90 grados, así como que los soldados se encontraban a las afueras de un hospital de campo. No hay que olvidar tampoco la cena del 24 de diciembre de 1944, durante la batalla de las Ardenas, donde una patrulla aliada y otra alemana decidieron detener las hostilidades esa Nochebuena para disfrutar juntos de un asado en mitad de un bosque de Jürgen, Bélgica. Esa noche 6 soldados, 4 nazis y 2 americanos, se pusieron sus armas. Por una noche la batalla de las Ardenas fue detenida en ese punto para cenar al lado de una familia local al calor del fuego. Esta noche se pudo haber producido un baño de sangre, más sin embargo el espíritu navideño hizo que las diferencias entre ambos grupos de soldados quedan atrás, aunque sea por unos momentos. Este hecho se llevó a cabo debido a que Adolfo Hitler había reclutado 25 nuevas divisiones con las que atacó la zona más desguarnecida del cerco que estaban creando los aliados. Las Ardenas, una región formada por frondosos bosques en Bélgica. La línea americana había sido rota. El 16 de diciembre se inició un bombardeo de 1 hora y media sobre 130 kilómetros de la línea norteamericana. Este ataque inicial duró varios días, produciéndose una masacre. Los oficiales americanos habían reducido las defensas en la zona. Fueron muchos los soldados estadounidenses que huyeron de sus unidades debido al sangriento ataque. 2 de estos militares norteamericanos se hallaron perdidos en Nochebuena en medio de un paraje desconocido. Cito: estos 2 jóvenes norteamericanos deambulaban desorientados por el túpido bosque de Jürgen, en la frontera germano-belga, al haber perdido contacto con sus tropas. Uno de los 2 presentaba graves heridas, por lo que no podía continuar caminando por aquel terreno cubierto de nieve. Desesperados se arriesgaron a llegar hasta la puerta de una casa solitaria en busca de ayuda, pese a encontrarse en el lado alemán. Explica el periodista e historiador Jesús Hernández en su libro Historias asombrosas de la Segunda Guerra Mundial. Cierro cita. Los soldados aliados habían pedido ayuda a un hogar local por el frío insoportable de esos momentos y el temor de caer en manos de los soldados nazis, quienes ya habían asesinado sin piedad a cientos de prisioneros americanos. Por dadas razones, la mujer de la casa aceptó a ambos soldados en la casa, a pesar de que esto podría marcar un riesgo para su familia. No obstante, le curó las heridas a uno de dichos soldados. Cito: además les invitó a compartir la cena de Navidad, consistente en un suculento asado. Sorprendidos por esta hospitalidad, los norteamericanos aceptaron compartir la cena y pasar la noche en la casa. Cierro cita. Al calor del hogar, estos soldados pensaron que estarían a salvo, por lo que decidieron sentarse a la mesa con la familia y degustar de la cena caliente. El problema es que cuando estaban a punto de comenzar a cenar, llamaron a la puerta. La dueña se levantó de la mesa y abrió la puerta, encontrándose con una patrulla de 3 soldados nazis, bajo las órdenes de un sargento, quienes iban bien armados. Dichos soldados pidieron entrar en la casa para registrarla. Explicaron que habían seguido unas extrañas huellas de sangre hasta aquella casa, no sin antes preguntarle a la señora de la casa si había en el interior de la misma algún enemigo del Führer, a lo que ella respondió que habían americanos. Los alemanes, empuñando sus armas, estaban dispuestos a irrumpir en la estancia, pero la ama de la casa les dijo, cito:
Vosotros podríais ser mis hijos, y los que están aquí adentro también. Uno de ellos está herido, y están cansados y hambrientos, así que entrad. Pero esta noche nadie tiene que pensar en matar. Sí, Rosita. Por lo que la señora invitó a los soldados nazis a cenar. En un principio no sabían cómo reaccionar. Los soldados mirando a su sargento, quien les dio la orden de poner las armas. Para asombro de los norteamericanos, los alemanes pidieron permiso para pasar y sentarse a la mesa junto a sus enemigos. Cito: poco a poco las prevenciones se fueron disipando y la cena acabó discurriendo por unos impensables cuaces de compañerismo. Al final todos entonaron canciones navideñas. A la mañana siguiente aquella amistad surgida durante la cena no se había esfumado con la llegada del nuevo día. Los soldados alemanes indicaron a los americanos cómo llegar hasta sus propias líneas. Sí, Rosita. Con todas las acciones aquí mencionadas, queda demostrado que hasta en los peores momentos las personas pueden hacer a un lado sus diferencias para celebrar la bonita tradición que es la Navidad. Para el Baúl de Pesqueira, Víctor Cervantes. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan disfrutado este especial navideño. Los invitamos a sintonizarnos todos los martes a las 5:30 p.m. por Radio Universidad, en el Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia en Sonora. Esto ha sido todo. Fue un placer acompañarnos este año. Los esperamos el próximo con nuevas formas de contar la historia. El Baúl de Pesqueira les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hasta la próxima emisión. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia sonora.